Hola, hoy vamos a ver las expresiones de un vector. Un vector puede expresarse en sus coordenadas polares, en función de sus vectores base, en coordenadas geográficas y en función de su módulo unitario. Voy a utilizar el vector A, menos 18, en X, 26 en J. Graficamos, colocamos las componentes, trazamos el vector y los ángulos correspondientes. De igual manera, la componente en X y en Y. Empezamos con las coordenadas polares. Necesitamos el radiovector y el ángulo desde X positivo hasta el vector. El radiovector lo calculamos aplicando el teorema de Pitágoras. Reemplazamos las coordenadas y aplicamos la raíz cuadrada. El radiovector corresponde a la raíz de μ. Siendo su resultado 31.622 metros. Para calcular el ángulo θ debemos observar que es la sumatoria del ángulo φ más 90 grados del primer cuadrante. Así tenemos que 90 más el ángulo φ es igual al ángulo θ que necesitamos. Despejando el ángulo φ, los 90 grados que están sumando pasan al otro lado a restar y tenemos el ángulo θ menos 90 grados. Para calcular el ángulo φ voy a utilizar la función trigonométrica coseno. El coseno de φ es igual al cateto adyacente sobre o dividido para la hipotenusa. Al reemplazar el cateto adyacente al ángulo φ es la componente AY y la hipotenusa es del radiovector. Reemplazamos los datos, AY tiene un valor de 26 metros y el radiovector 31.622 metros que calculamos anteriormente. Simplificamos las unidades y el coseno del ángulo φ es igual a 0.822. El ángulo φ es igual al coseno inverso de 0.822, dándonos un valor en la calculadora de 34.714, que al sumarlo con los 90 grados nos dará el ángulo θ. Para expresar el vector en coordenadas polares, escribimos el vector y entre paréntesis el radiovector 31.622 metros y el ángulo total φ más 90, 124.714 grados. En el literal B vamos a expresar el vector en función de sus vectores base. Y tenemos el vector en función de sus vectores bases, la componente en X con su vector base Y y la componente en Y con su vector base J. En Y tenemos menos 18 y en J 26. Mantenemos la unidad que estamos trabajando en metros.
Vamos a expresar en coordenadas geográficas. Necesitamos el radio vector y el ángulo con sus puntos cardinales. El radio vector lo calculamos en el literal A, corresponde a 31.622 metros. Ubicamos los puntos cardinales, ya que estamos en el segundo cuadrante. Tendremos desde el norte hacia el oeste. Expresamos el ángulo norte 34 grados, punto 714, rumbo hacia el oeste. En el literal D vamos a expresar el vector en función de su módulo y unitario. El módulo del vector es igual al radio vector de nuestra gráfica y corresponde a 31.622 metros. Para calcular el unitario, dividimos el vector en función de sus vectores base para el módulo. De esta manera, tenemos que el unitario de A es igual. El vector base lo tenemos arriba en el literal B, menos 18i más 26j metros, dividido para el módulo 31.622 metros. Simplificamos las unidades. Dándonos un unitario del vector A igual a menos 0.569i, que resulta de dividir menos 18 para el radio vector. Dividimos 26 para el radio vector y nos da un valor de más 0.822 en j. Expresamos el vector A en su módulo por unitario, siendo el módulo 31.622 metros, multiplicado por el unitario menos 0.569i, más 0.822j. De esta manera hemos expresado el vector A de 4 maneras diferentes. En este segundo ejercicio vamos a expresar el vector E, 51 kilogramos fuerza, 248 grados, que está en coordenadas polares, y lo vamos a hacer en coordenadas rectangulares en función de sus vectores base, en coordenadas geográficas en función de su módulo y unitario. Graficamos el vector E, colocamos el ángulo correspondiente y sus componentes. Empezamos con las coordenadas rectangulares. Necesitamos las componentes EX y EY. El ángulo θ es igual a 270 grados menos 248 grados del vector E, dándonos un valor de 22 grados. Con este trabajaremos el triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas. EX es cateto opuesto y EY cateto adyacente.
El seno de teta, que es el cateto opuesto dividido para la hipotenusa, corresponde a la componente EX dividido para el radio vector. Reemplazamos los datos. Seno de 22 grados es igual a la componente EX dividido para 51 kilogramos fuerza, que es el radio vector. Despejamos EX, para lo cual los 51 kilogramos fuerza que están dividiendo pasan a multiplicar al otro lado. De esta manera tenemos 51 kilogramos fuerza multiplicado por el seno de 22 grados es igual a la componente EX. Resolviendo en la calculadora, tenemos un valor de 19.074 kilogramos fuerza igual a la componente EX. Como esta componente está en el tercer cuadrante en el eje negativo de X, agregamos el signo menos. Voy a utilizar el coseno de 22 grados para calcular la componente EY. Que es el cateto adyacente dividido para el radio vector. Los 51 kilogramos fuerza que están dividiendo pasan al otro lado a multiplicar. Y tenemos 51 kilogramos fuerza por el coseno de 22 grados igual a la componente EY. De igual manera, EY se encuentra en el tercer cuadrante hacia el eje Y negativo, dándonos un valor de 47.277 con signo negativo. Expresamos el vector E en coordenadas rectangulares y tenemos vector E igual, abrimos paréntesis, menos 19.074 en X menos 47.277 en Y. Kilogramos fuerza. Para resolver el literal B en función de sus vectores base, recordamos que el vector se expresa con su componente en X, vector base Y, y su componente en Y, vector base J. El vector E es igual menos 19.074 en Y menos 47.277 en J. Kilogramos fuerza. Para el literal C en coordenadas geográficas, necesitamos el radio vector y el ángulo con sus puntos cardinales. El radio vector es dato 51 kilogramos fuerza, de tal manera que el vector E nos quedaría 51 kilogramos fuerza. Ubicamos el tercer cuadrante con sus puntos cardinales y tenemos hacia abajo el sur con rumbo hacia el oeste. Desde el sur, 22 grados hacia el oeste.
Y para el literal de módulo y unitario recordamos que el vector es igual al módulo por el unitario. El módulo de cualquier vector, en este caso, es igual al radio vector, 51 kilogramos fuerza. Voy a trabajar con la expresión en A y con los datos de E para que ustedes puedan seguir la resolución de mejor manera. El unitario del vector A es igual al vector en función de sus vectores base dividido para su módulo. En el caso de E sería el unitario de E, vector E en función de sus vectores base menos 19.074 en I, menos 47.277J, dividido para el módulo de E, en este caso, 51 kilogramos fuerza. Realizamos la división de cada componente en vectores base para su módulo y obtenemos el unitario de A, en este caso el unitario del vector E, menos 0.374 en I, dividimos la componente YJ para 51, menos 0.927J. Expresamos del vector E en su módulo por unitario y tenemos el módulo 51 kilogramos fuerza multiplicado por el unitario menos 0.374 en I menos 0.927 en J. Así hemos expresado el vector E de 4 maneras diferentes. Recuerden, en el unitario colocamos la letra correspondiente al vector que estamos utilizando. Dale like al video si te ha servido y suscríbete al canal para más contenido de física y química. Hasta pronto.